avivamiento de la calle Azusa es sin duda uno de los movimientos de Dios más grandes de nuestros tiempos. Pero ¿qué fue lo que sucedió en la calle Azusa? ¿Cuál es la historia de la calle Azusa? ¿Y cuál ha sido su impacto después de más de 100 años? Hoy yo te voy a explicar todo eso. Si quieres descubrir la verdad sobre el avivamiento de la calle Azusa, estás en el video correcto. Quédate conmigo y vamos allá. Contexto histórico y cultural. En la época anterior al avivamiento de la calle Azusa, Estados Unidos había experimentado un rápido crecimiento en términos de la población, industrialización y urbanización. La guerra civil de los Estados Unidos había terminado solo algunas décadas antes, y aunque como resultado de esa guerra civil se logró abolir la esclavitud en los Estados Unidos, el país todavía estaba lidiando con los problemas del racismo, la segregación y la discriminación, especialmente contra los afroamericanos. Y esto es bien importante porque la persona que Dios escoge para ser líder del avivamiento de la calle Azusa es una persona afroamericana. En términos religiosos, los Estados Unidos eran mayormente protestantes, pero hacia final del siglo XIX el protestantismo estaba perdiendo fuerza, a causa en parte de descubrimientos arqueológicos que produjeron grandes avances en las ciencias bíblicas. El liberalismo estaba empezando a coger auge y se estaban produciendo grandes cambios en la manera en que se entendía la religión. No solamente eso, sino el papel de la iglesia y la relación entre la fe y la vida cotidiana también estaban perdiendo fuerza. Ahí es que entra William J. Seymour. William Seymour fue hijo de 2 esclavos de Centerville. Allí en Luisiana trabajó en las plantaciones. Sin embargo, él aprendió a leer y lo hizo con la Biblia. Esto lo llevó a crear un gran hambre por la palabra de Dios y a creer que Jesucristo era el único libertador de la humanidad. Él creía que aunque estaba rodeado por el Ku Klux Klan, literalmente, y horribles actos de violencia racial, e inclusive el racismo de parte de la misma iglesia, que las cadenas del hombre jamás volverían a atarlo. Así que a sus 25 años se dirige hacia el norte de los Estados Unidos en busca de una mejor vida. Ahí es que se encuentra con una iglesia, la iglesia metodista episcopal Simpson Chapel. No son esos Simpsons. Ahí es que él realmente aprende que en la redención de Cristo no hay división alguna, ya sea por color de piel o por clase social. Más tarde en su vida se muda a Houston, Texas, y se encuentra con una cruzada del evangelista Charles Fox Parham. Parham fue el fundador de la escuela bíblica Bethel en Topeka, Kansas. También dedicó su vida a restaurar las revolucionarias verdades de la sanidad y el bautismo del Espíritu Santo en la iglesia. El bautismo del Espíritu Santo, según Charles Parham, siempre iba acompañado de la evidencia inicial de hablar en lenguas. Él empieza a enseñar esto en el 1901 y de hecho esta enseñanza es la semilla del pentecostalismo. Por esto es que se le conoce a Charles Fox Parham como el padre del pentecostalismo clásico del siglo XX. Más tarde, cuando Parham abre una escuela bíblica en Houston, William Seymour se convierte en su estudiante formalmente y adopta muchas de sus ideas sobre el Pentecostés y el Espíritu Santo. Estas ideas serían fundamentales y sentarían la base para el avivamiento de la calle Azusa, la casa de Bonnie Bray Norte 214. Cuando en 1906 Seymour completa sus estudios en la escuela de Parham, recibe una carta de una señorita que lo había escuchado predicar cuando vino a visitar sus padres en Texas y fue a la iglesia que él estaba pastoreando. En esta carta la chica le explica que había sentido de parte de Dios invitarlo a pastorear una congregación que se había separado de la iglesia nazarena. William Seymour llevaba tiempo ya sintiendo que Dios lo iba a llevar a otra cosa que no era la que estaba haciendo, así que entendió que esta carta era confirmación, empacó sus cosas y se dirigió a California. Allí llevaría sus enseñanzas sobre el arrepentimiento, el bautismo del Espíritu Santo y el pronto regreso de Jesús. Y esto fue lo que sucedió. Al principio el grupo era pequeño y oraban por horas y horas buscando el bautismo del Espíritu Santo en casa de una de las hermanas de apellido Asbury. Las reuniones crecían y hacían ayuno a veces hasta de 10 días. En una de estas reuniones al pastor Seymour le dicen que hay un hermano enfermo que necesita que ore por él. Cuando él va a orar por el hermano Lee recibe sanidad y comienza a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Ellos vuelven a la reunión en la casa de los Asbury y el hermano Lee da su testimonio. Y cuando el hermano Lee comparte su testimonio, todos cayeron de rodillas y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y se dice que Jenny Evans Moore, quien luego sería la esposa de William Seymour, cantó ese día en 6 idiomas humanos. Todos
todos con interpretación. Esa reunión ese día corrió desde las 10 de la mañana hasta tarde en la noche. Eso fue una reunión de más de 12 horas. Entonces ellos deciden hacer una reunión de 3 días en la casa de la calle Bonnie Bray Norte 214, en la que celebraron el primer Pentecostés restaurado. La casa se llenó de gente de todas las culturas y de todas las razas. Había gente en el patio y rodeando la casa. En esos 3 días, personas se arrepintieron, fueron sanas, fueron llenos del Espíritu Santo y a veces quedaban tendidos en el piso de 3 a 5 horas del poder de Dios tan fuerte que estaba en esa casa. El porche del frente servía como púlpito para las predicaciones que daba Seymour durante esos 3 días. Se rompió, no podía soportar el peso de la multitud. Rápido lo reforzaron y siguieron con las reuniones. Una de las personas que estaba presente escribió: el ruido del gran derramamiento del Espíritu fue lo que me atrajo. Yo había sido una farmacia ambulante durante toda mi vida, debido a mis pulmones débiles y al cáncer. Al mirarme me dijeron: hija, Dios te sanará. En esos días del gran derramamiento, cuando decían que Dios te sanaría, te sanaba. No he vuelto a ver un médico en 33 años, gracias a Dios, ni he vuelto a esas viejas medicinas. El Señor me salvó, me bautizó con el Espíritu Santo, me sanó y me envió de regreso con gozo. Avivamiento en la calle Azusa 312. Así es que llegamos a lo que se conoce como el avivamiento de la calle Azusa. El hogar ya no podía contener tanta gente y los vecinos estaban llamando a la policía por el ruido, así que necesitaban otro lugar. Seymour y todos sus ancianos salieron por las calles a buscar un sitio donde pudieran hacer sus reuniones hasta que encontraron una calle sin salida de algunos 800 metros de largo. Allí encontraron una iglesia metodista abandonada, pero esta iglesia metodista estaba en malas condiciones. Había sufrido un incendio y estaba siendo usada como un establo. Era un desastre, pero ese era el sitio que ellos escogieron, dirigidos por Dios. Así que vino gente de todas partes a ayudar y la restauraron. Al restaurar el edificio, el púlpito dicen que fue hecho con 2 cajones de gallina clavados uno encima del otro. Y este humilde ambiente que antes fue un establo se convirtió en la iglesia Obra Misionera de la Fe Apostólica de la calle Azusa 312 en Los Ángeles, California, el lugar de uno de los avivamientos más grandes de la historia y del nacimiento del pentecostalismo. Durante 3 años, la nube de Dios estuvo sobre la iglesia de la calle Azusa. Estamos hablando de que esto nunca terminaba. Eran cultos espontáneos donde nadie sabía lo que iba a suceder, ni quién iba a ser el orador. La música también era espontánea. No habían instrumentos, no habían himnarios, no había nada planificado. Espontáneamente se predicaba, se oraba, se cantaba, se buscaba a Dios. Y esto sucedió así día tras día durante 3 años. Las reuniones duraban de algún sitio entre 8 a 12 horas, sino que se extendían por días. Y se dice que inclusive después que acababan las reuniones, la gente se le veía en las calles debajo de la luz a altas horas de la madrugada, todavía hablando de la palabra de Dios, lo que sucedió en el culto, todavía en ese movimiento de buscar la presencia de Dios. Lo más parecido hoy en día es lo que vimos en Asbury hace un tiempo, pero esto duró 3 años y medio. Día y noche cientos de personas alabando a Dios, orando, buscando el bautismo del Espíritu Santo y arrepintiéndose de sus pecados. No cabían en la capilla. La gente era tocada en la carretera, llegando a la iglesia, y allí quedaban tendidas por horas. La iglesia de la calle Azusa 312 estaba en una parte pobre de la ciudad. Sin embargo, venía gente culta y rica a participar de las reuniones y a escuchar al pastor Seymour, hijo de esclavos que aprendió a leer gracias a la Biblia en un campo de plantación, predicar la palabra de Dios, porque estaba ungido. Lo oían predicar sobre el poder de Dios, la sangre de Jesucristo y el bautismo del Espíritu Santo. Y así en la calle Azusa sucedió un milagro, que fue que se unieron los ricos y los pobres, y los blancos y los negros, en un tiempo de tan fuertes divisiones raciales. Esto era algo revolucionario. El mismo pastor Seymour escribió en una de sus publicaciones: la reunión fue un tiempo de unión. Todos nos hemos derretido y formado una sola masa, un solo pan, todos un cuerpo de Jesucristo. No hay judíos ni gentiles, esclavos ni libres. En la obra misionera de Azusa, ningún instrumento que Dios pueda usar es rechazado a causa de su color o su vestimenta o su falta de educación. Esta es la razón por la que Dios ha levantado esta obra, lo más dulce de esta armoniosa armonía. Otro relato dice que un gran número de bomberos llegó a la calle Azusa durante una de sus reuniones con mangueras para apagar un incendio, pero no había ningún incendio. Lo que sucedió fue que los vecinos de la obra misionera vieron una luz que les hizo pensar que el edificio estaba envuelto en llamas y llamaron a los bomberos. Los que estaban en la reunión concluyeron que en realidad lo que vieron los vecinos fue la gloria de Dios. Se corrió la voz sobre lo que sucedía en la calle Azusa y muy pronto comenzaron a llegar trenes todos los días
que descargaban visitantes de todas partes del mundo y de los Estados Unidos que venían a ver lo que Dios estaba haciendo en la calle Azusa y a participar de ese gran avivamiento. Lo que estaba pasando era esto. El mensaje de la sangre de Jesús que se estaba predicando en la iglesia de la calle Azusa estaba llevando a los participantes a un nivel de vida más elevado. Y ellos estaban saliendo a predicar por las calles de Los Ángeles, a visitar las cárceles, a ayudar a los necesitados y a hacer misiones en todo el mundo. Y esa es una vida llena de gozo. La declinación de Azusa. Lamentablemente, aunque en la calle Azusa se veían auténticas demostraciones de poder del Espíritu Santo, estaban mezcladas con las falsas. Seymour, quien consideraba a Charles Parham como su maestro, lo llamó, realmente le envió una carta, pidiéndole que visitara para que pudiera discernir entre los movimientos del Espíritu que eran verdaderos y los falsos. Parham se tardó en llegar, se tardó más de un año en llegar, y cuando llegó, encontró la obra misionera en peor estado de lo que él se imaginaba. Él dice que encontró una atmósfera altamente emocional, llena de fanatismo e inclusive influencias hipnóticas. Había invocación de espíritus familiares y espiritismo que se estaba practicando. Y al ver esto, la reacción de Parham fue más dictatorial que paternal. En resumidas cuentas, esto fue lo que finalmente llevó a una división entre Seymour y su maestro Parham. Esto afectó la obra en la calle Azusa. También afectó que más tarde Seymour se casa con Jenny Evans Moore. Normal, pero para la secretaria en la calle Azusa no era normal. Ella estaba dentro de un grupo y este grupo tenían unas creencias un poco raras sobre el matrimonio. Ellos creían que como estamos en los últimos tiempos, el regreso de Jesucristo está tan cerca que casarse es una distracción de la obra. Y fue tan difícil para ella aceptar que Seymour estaba contrayendo matrimonio. Puede ser que algunos dicen que ella podía hasta estar enamorada de Seymour secretamente y esa fue su excusa, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero ella dice que Seymour al casarse es una distracción y le estuvo tan malo que ella abandonó la iglesia y se llevó con ella, siendo la secretaria, toda la lista de envíos de las revistas que ellos publicaban. Era una revista internacional y en esta lista había más de 50,000 nombres dentro y fuera del país. Aunque Seymour después iría a confrontarla, la lista nunca fue devuelta. El fin de Azusa se acercaba. El fin de Azusa. Esto de las cartas redujo el dramatismo de Azusa. En gran manera redujo también la asistencia de las personas porque como no estaba saliendo las revistas, la gente no se enteraba de que estaban dando reuniones todavía en Azusa. Así que Seymour decide salir a predicar y deja a cargo a 2 jóvenes de la iglesia. Entre estos 2 jóvenes hay uno de ellos de apellido Durham. William Durham queda a cargo de las reuniones de la calle Azusa y de la predicación. Su estilo de predicación fue muy atractivo y la obra comenzó a atraer gente de nuevo y comenzó a hacer lo que era antes. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega Seymour de sus predicaciones en Chicago, él encuentra que lo que está predicando Durham se opone a algunas de sus doctrinas. Durham intenta hablar con Seymour, pero nunca llegan a un acuerdo y terminan dividiéndose en cuanto a la doctrina. Lo que discutieron fue sobre si alguien que se había convertido y pecaba de nuevo tenía oportunidad de ser salvo todavía. Seymour decía que no, Durham decía que sí. Y esta gracia que ofrecía Durham era algo que realmente se necesitaba. La cosa es que la gente supo esto y sigue a Durham, que fue y consiguió otro edificio con capacidad para 1,000 personas y allí siguieron las reuniones de oración, siguieron las reuniones de alabanza y esa obra siguió y fue de gran bendición para miles de personas que se arrepintieron, que se edificaron en Jesús, que encontraron sanidad, encontraron salvación, encontraron el bautismo del Espíritu Santo. Continuaron allí, pero la vieja obra misionera quedó desierta. A pesar de esto que sucedió en el 1911, Seymour siguió pastoreando hasta el 1922, donde sintió un gran dolor en su pecho y esto causó su muerte, que luego fue diagnosticada como un ataque cardíaco. En los años siguientes, la esposa de Seymour siguió pastoreando, hasta que en el 1931 alguien quería apoderarse de la obra misionera y levantó una guerra legal. Lamentablemente salió victorioso y terminó siendo que la iglesia se dijo que era una amenaza de incendio, porque era de madera y por los códigos de construcción X y Y cosas. Así que como una amenaza de incendio, al final del 1931, la iglesia Obra Misionera de la Fe Apostólica en la calle Azusa 312 de Los Ángeles, California, fue demolida y no se ha construido nada ahí hasta hoy.
el impacto de Azusa en el cristianismo. El avivamiento de la calle Azusa fue breve, pero aunque la iglesia de Azusa fue demolida, sus resultados siguen en pie hasta hoy. De las personas que pasaron por el avivamiento de la calle Azusa, muchos de ellos fueron llenos de Dios y volvieron a su tierra o a diferentes partes del mundo como misioneros. De hecho, a veces Dios les daba el don de lengua y ellos hablaban y escribían la lengua de la nación a la que serían enviados como misioneros. Estos misioneros fueron responsables de traer el cristianismo a muchos sitios en donde ni siquiera había estado, y en muchos de los sitios que evangelizaron personas que salían llenas de Dios del avivamiento de la calle Azusa, el cristianismo existe hasta hoy. De hecho, aquí en Puerto Rico, muchos trabajadores salieron a Hawái aproximadamente en esos años del 1906 al 1909, y para llegar a Hawái tenían que pasar por California, y muchos de ellos se encontraron en el medio del avivamiento de la calle Azusa. Cuando volvieron, llegaron llenos del fuego de Dios y fueron los primeros misioneros pentecostales en Puerto Rico, entre ellos Juan L. Lugo. Este grupo de misioneros que fue impactado por el avivamiento en la calle Azusa fue directamente el responsable del avivamiento más grande que ha vivido Puerto Rico al final de los 90. Pero ese es el tema del video de la semana que viene. Lo importante es que hubo continuación y su enfoque en la experiencia personal de la fe y la adoración fue revolucionario en un tiempo en donde la religión se entendía solamente como algo dogmático o intelectual. Además, el avivamiento de la calle Azusa logró juntar a personas de diferentes razas y clases sociales, desafiando las barreras y prejuicios culturales y raciales de la época. Voy a resumir todo lo que hemos hablado, pero antes, es bien importante que nosotros busquemos una relación más profunda con Dios. Y una de las formas más importantes en las que podemos profundizar en nuestra fe es a través de un estudio bíblico personal y sólido. Los 10 mandamientos del estudio bíblico pueden ayudar a cualquier joven a mejorar su estudio bíblico personal. Aquí te brindo herramientas necesarias para una interpretación correcta y una sana aplicación de la Biblia en tu vida. Escribí este libro en el lenguaje más sencillo posible para que fuese accesible para todos los jóvenes y en especial aquellos que están comenzando en su camino del estudio de la palabra de Dios. Si estás listo para una búsqueda más profunda de Dios a través del estudio correcto de la palabra, el enlace está en la descripción y te lo voy a dejar aquí en esta tarjeta. Puedes conseguir tu copia ya y empezar a añadirle más valor a tus estudios bíblicos. En resumen, el avivamiento en la calle Azusa lamentablemente fue un movimiento donde hubieron grandes errores de interpretación, en especial sobre el don de lengua. Hubieron manifestaciones ficticias basadas en fanatismo, ruido y una atmósfera emocional. En muchas ocasiones no se supieron reparar las divisiones, como entre Parham y Seymour y entre Seymour y Durham. Parham dice que hubieron influencias hipnóticas y del espiritismo en el avivamiento, y sabemos que hubieron ideas extrañas sobre el matrimonio, como queda claro con su secretaria. Pero este avivamiento de la calle Azusa fue uno que unió ricos y pobres, blancos y negros, y derrumbó las barreras y prejuicios culturales y raciales de su época, sirviéndonos de ejemplo. Tuvo un enfoque en la experiencia personal de fe y adoración, despertando los dones y carismas del Espíritu Santo, y resultando en que un gran número de pecadores se convirtiesen al Señor Jesús. Al fin y al cabo, el avivamiento de Azusa fue un movimiento que causó un gran impacto en el cristianismo y el mundo que continúa hasta el día de hoy. No importando cuál sea tu denominación y lo que tú crees, yo creo que podemos concederle un poco de gracia al avivamiento de la calle Azusa como uno de los avivamientos más grandes de la historia moderna. Y yo siento que nos llama a nosotros también a buscar una experiencia personal con Dios y con el Espíritu Santo, a llenarnos de su poder y ser testigos de su palabra en donde quiera que nosotros estemos. El poder de la sangre de Jesús y el poder de Dios no solamente transformaron la calle Azusa en California, sino que también pueden transformar nuestra vida si nos entregamos a eso. Así que te invito a hacer tu propia investigación sobre todo esto, ¿verdad? No solo confíes en lo que yo te estoy diciendo, yo lo saqué de algunos libros, algunas investigaciones en la universidad, pero tú también puedes hacer tu investigación y aprender de los éxitos y también de los fracasos del avivamiento de la calle Azusa. Y si te gustó esta historia, te va a encantar escuchar sobre la tragedia de Montano y lamentablemente el primer avivamiento que fracasó temprano en la historia de la iglesia. Te voy a dejar ese video al final de este y nos vemos allí. 10 llamadas perdidas de parte de Dios y aún no contestas. ¿Cómo esperas lidiar con esa depresión? Toma la decisión, elige la respuesta. Acepta la propuesta, no piche, luego te resbalas bajando la cuesta. Eso es la verdad, que ser libre no es una trivial encuesta. Pichar para ti es trivial similar, tal como hace el conejo. El concepto es real, debes de asimilar, aplicar y agarrar el consejo.